¿Alguna vez les ha pasado o se han encontrado definiendo su vida con el antes y el después de un gran dolor? ¿Les ha pasado pararse en una posición y ver su vida como el antes y el después de algún suceso que te ha tocado vivir? Tal vez un tiempo sombrío, una conversación que te conmocionó, un estremecedor día de algún descubrimiento, un divorcio tal vez, la muerte involuntaria, incomprensible, que a veces todavía no podemos creer que alguien se ha ido, una ruptura, el día en que se fue un amigo o una amiga o un ser querido, una conversación despreciable, un comentario que parece quedar grabado en nuestra alma, el día en que todo cambió, cuando tu corazón ha sido destrozado y la palabra perdón se siente poco realista para poder mencionarla en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero quiero contarte algo que este tiempo he estado aprendido. El perdón, hermano, es posible. Decirle al que está a tu lado, el perdón es posible. Aunque no siempre se siente así. Por eso la palabra de hoy se llama perdón, una palabra de doble filo. A veces es muy difícil de dar, pero qué increíble que es obtenerlo. Qué lindo es obtenerlo y qué difícil es darlo. Pero cuando lo recibimos tan fácilmente del Señor, porque Él nos perdona tan fácilmente una y otra vez, y luego nosotros nos negamos a darlo a quienes nos lastiman, comienza a formarse en nuestra alma algo pesado, algo que empieza a endurecernos. Es el peso del perdón que no pudimos soltar, que no pudimos dar. Y para mí creo que eso se debe principalmente a que hemos malentendido la profundidad del perdón, la profundidad de lo increíble que es perdonar. Según mis sentimientos amables, que se sienten reales en el momento que lo digo, pero al rato ya no son tan reales. Entonces, si lo veo así, el perdón, nunca seremos capaces de poder dar el verdadero tipo de perdón que Jesús nos da. Si me baso en mi esfuerzo, en mi sentimiento, en lo que yo creo o pienso, nunca podremos entender el perdón que Jesús sabe dar, el verdadero perdón. No el perdón que dura un ratito y a la semana siguiente no estaba tan perdonado. Porque estás basando el perdón en tu capacidad. Estoy basando el perdón en mi capacidad de perdonar. Y no me estoy apoyando en lo que Jesús ya hizo. Que eso puede permitir que su gracia fluya libremente a través de nosotros. El perdón no es un acto de mi determinación. El perdón solo es posible gracias a mi cooperación. Decía el que está a tu lado, es posible gracias a tu cooperación. Y eso es lo que hemos estado perdiendo, hermanos, la cooperación. La cooperación con lo que Jesús hizo hace posible un versículo como el de Efesios 4:32. Que si lo tenés ahí, seguime en la lectura y dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como los perdonó Dios a ustedes. Perdónense uno a otros, así como Cristo los perdonó a ustedes. Dios sabía que no podríamos hacerlo por nuestra cuenta. Así que Él hizo un camino que no dependía de mi fuerza. Una forma de perdonar. Una forma de sujetarnos a los brazos extendidos de Jesús, ensangrentados en la crucifixión, que derramó redención. Que abre caminos para que simplemente cooperemos con su obra poderosa, a veces inentendible para nosotros humanos, de perdón.
para que lo recibamos, pero también para que lo demos. Así como decíamos cuando nos equivocamos, que el Señor día a día nos perdone, pero también que podamos darlo. Tengo 4 puntos y el primero es cuando lo inmutable se siente imperdonable. Inmutable es algo que no cambia, algo que nosotros no podemos cambiar. Cuando alguien se lleva algo que no vas a recuperar, cuando el resultado parece tan definitivo que no te podés orientar para dónde seguir, cuando lo que pasó te descolocó y te excede de lo que puedas hacer. Cuando es una completa locura pensar que el perdón se puede aplicar en alguien, aún en ese momento, cuando te preguntas, ¿cómo logro perdonar esto? Seguramente te lo has preguntado. Entiendo esa pregunta. He luchado más de una vez con esa pregunta. Y aunque seguramente sea la primera y me acompañan muchos seguramente en levantar la mano para admitir que el perdón es un paso difícil de dar, es también el único paso que nos conduce a algo bueno. Cualquier otra elección, incluyendo no hacer nada, porque tal vez decís, no hago nada, ¿qué? Lo dejamos ahí, me callo, no digo nada, ya está. Aún en esa situación de no hacer nada y permanecer donde estás, lo único que hace es añadir más dolor a tu dolor. Y quiero compartirte dentro de este punto 3 pequeñas verdades que me han ayudado a retenerlas en mi corazón cuando estoy luchando con dar el paso hacia el perdón. Y la primera verdad dice, el perdón es más gratificante que la venganza. La venganza es que pagues 2 veces por un daño que alguien más te hizo. Puedes pensar que capaz te hace sentir mejor en corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, seguramente la venganza te va a costar mucho más emocional y espiritualmente de lo que creías. El perdón no deja a la otra persona libre de culpa. En realidad, los pone en manos de Dios. Y entonces, a medida que caminamos en ese proceso de perdón, el Señor empieza a ablandar tu corazón. Y la paz del perdón es mucho más gratificante que la venganza. Lo que Dios hace en tu corazón cuando permitís que Él te sane es mucho más gratificante que la venganza. La segunda verdad, nuestro Dios no es un Dios que no hace nada. Sin embargo, no creo que sea la única que se ha encontrado alguna vez preguntándose, ¿es posible que Dios no haga nada? ¿Alguien se hizo esta pregunta alguna vez? ¿Es posible que Dios no esté haciendo nada? Hay dolor en esa pregunta. Cuando estás sufriendo tanto que cada día parece más complicado y más insoportable. Es fácil en un momento así que asumamos que Dios no está haciendo nada. Pero nosotros no servimos a un Dios que no hace nada. Él siempre está obrando. Él siempre está trabajando. Decía el que está a tu lado, Él siempre está trabajando. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puede ser un milagro de lento funcionamiento. Puede ser diferente a lo que estás esperando. Pero Dios te ama y Él siempre está haciendo algo. Y la tercera verdad es que el enemigo es el verdadero villano. Sé que la gente tiene a veces la opción de lastimarte o no. Y muchas veces seguramente lo han hecho queriendo, buscando dañarte. La persona que nos lastima pudo haber jugado voluntariamente el plan del enemigo. Pero ¿sabes qué me ayuda? Recordar que esa persona
no es el verdadero enemigo. El diablo es real y está en un ataque constante en contra de las cosas buenas. Él odia la palabra juntos. Él especialmente trabaja con la intención de que todo lo que traiga honor y gloria a Dios no suceda. Él especialmente quiere destruirnos. Entonces, si corro el foco de la persona que me está hiriendo y entiendo un Satanás utilizando la persona, puedo ver a esa persona como un poquito más fácil de perdonar. No me gusta espiritualizar las cosas, porque sí. Pero hermano, si empezás a hacer una lectura de la realidad que vivís, no en tu mirada, no en tus ojos, no en lo que crees, sino en lo que Dios está queriendo hacer, te aseguro que la situación tiene más salida. A veces le queremos encontrar la razón, el porqué, y no hay vuelta que darle, no en nuestra cabeza. Pero cuando veo la situación a través de lo que Jesús puede hacer, ya la situación tiene otro color. Ya la situación empieza a aparecer esa posibilidad de que haya una salida. Añadir la verdad a nuestra perspectiva hace que incluso lo inmutable, incluso lo que no puede cambiar, sea perdonable. Nada de esto es sencillo. Y son verdades que no son solo para leer, sino para que trabajemos en ellas y lograr que sean una verdad en nuestra vida. El segundo punto, la cura diaria para un corazón oprimido. Decía el que está a tu lado para que no se duerma. La cura diaria para un corazón oprimido. ¿Sabías que Jesús nos ha dado la oración perfecta para orar cada día? Escucha, cada día. Y ayudarnos a salir aerosos de cualquier ofensa que se nos presente. De cualquier, dije, no de algunas. En Mateo 6 leemos acerca de Jesús enseñándole a sus discípulos a orar. Mejor conocido como el Padre Nuestro. Y quiero destacar dentro del Padre Nuestro que Jesús hace énfasis en la confesión y en el perdón. Y dice Mateo 6, empezando en el 9. Vosotros pues oráis así. Y seguro que lo conocés, me podés acompañar. Padre nuestro que estás en los cielos. No escucho. Santificado sea. Lo conocemos. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Y el 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Fíjense que dar y recibir, el perdón constituye casi la mitad de la enseñanza que Jesús les está dejando a sus discípulos. Esto me llama la atención y me hace inclinarme un poco más a lo que Jesús quería que hagamos a diario. Además de que solamente hagamos nuestras oraciones, que seguramente harán, de pedir ayuda y pedir provisión a Dios. Él quería que hagamos esta declaración a diario. El Padre Nuestro nos recuerda que el corazón humano necesita cada día. Necesitamos a Dios, necesitamos ser perdonados y necesitamos perdonar.
lo que significa que el perdón debe formar parte de nuestra vida cotidiana, como comer y dormir, de nuestra vida cotidiana. Podemos admitir quizá que no hemos hecho esta oración a diario, tal vez. O tal vez, quizá, esa es la razón por la que a menudo tenemos una sensación de pesadez por dentro cuando vivimos una situación que no queremos. Tal vez es la razón por la que me ofendo más fácilmente, o soy más rápida para ponerme a la ofensiva, o muy lenta para recurrir a la oración. Y quizá muy pocas veces nos confesamos y menos veces perdonamos. Por la dificultad, tal vez, de que el diario vivir y la rutina corre hacia un lado el tiempo de oración y de palabra, que hace que trabaje en nuestro corazón y que tengamos fresco lo que Dios quiere hacer en nosotros. Reacciones producto a momentos donde quizás no vivimos a través de la palabra y de la oración. Qué importante que podamos madurar y cambiar en esto y entender que una de las enseñanzas de Jesús era que oremos a diario y que declaremos aún. Fíjense que el Padre Nuestro estás declarando antes de que te suceda. Estás diciendo que vas a perdonar antes de que te pase la situación. Entonces, qué distinto si yo a diario tengo mi tiempo con el Señor y salgo de casa y me encuentro con una situación injusta. Sin embargo, tengo fresco lo que acabo de recordar de Jesús. Qué distinto sería nuestra manera de actuar. Amén. La confesión rompe el ciclo del caos dentro de nosotros. El perdón rompe el ciclo del caos entre los otros. El Padre Nuestro puede preparar nuestro corazón para algo que quizás ni siquiera sabemos que puede venir más tarde. El tercer punto, una pregunta importante. ¿Qué hago con mi enojo? Todo muy lindo, pero ¿qué hago con mi enojo? Incluso cuando quizás nos preparamos de antemano orando, estamos en la presencia del Señor y vinimos al culto y tuvimos una semana victoriosa y estamos en casa con la adoración, y incluso en esos momentos puede ser que podamos seguir sintiéndonos al final del día que simplemente no podemos liberarnos de la herida, que lo entendés todo, que lo hiciste todo, pero la herida te tiene ahí y no se va. Es ahí donde más de una vez quizás recurrimos desafortunadamente a emplear mal un texto muy conocido que está en Efesios 4, 26 al 27, y que seguramente es un texto que nos conviene citar en varias oportunidades. Cuando alguien quiere irse y vos todavía querés hablar de lo que te está causando daño. Y es muy fácil en ese momento espectacular, entra un versículo como: no podés irte, tenemos que hablar, porque la Biblia dice que no permitas que el sol se ponga sobre nuestro enojo. En una situación ahí viene bárbaro. Cuando tu marido se quiere ir a la cama y vos querés hablar, porque viste que los maridos, los hombres, con todo respeto, esto lo he aprendido de mi padre, tienen como una cantidad de palabras en el día que encima se la gastan en el trabajo, ¿no? Y nosotras estamos todo el día en casa, bueno, sí, trabajamos, hacemos nuestras cosas, pero tenemos un plus más de palabras con los nenes, el jardín, todo, y cuando llegas estás ahí, tenés todo preparadito para contarle. Pero ella se gastó en las palabras que tenía en el día, ya no, sí, ajá, lindo, sí, te estoy escuchando. Y vos necesitas resolver, capaz que está lo que pasó hace 4 días atrás. No, pero hace 4 días yo necesito resolver esto. Y viste que los hombres, y no te viene bárbaro el texto para decir: no, escúchame, tenemos que hablar
porque la palabra dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, así que tenemos que charlar. Sin embargo, hermano, hermana, me doy cuenta que este texto, las primeras palabras dicen, en tu enojo. ¿Murió? Ahí está, ahí volvió. Así que no se trata acerca de que resuelvas los problemas antes de las 9 de la noche. Lo que te está diciendo el texto está hablando acerca de mi enojo. Está hablando de mi frustración. Es como si el autor de Efesios, Pablo, te dijera o me dijera, tienes que lidiar con tu enojo. No te quedes en la cama y dejes que consuma tu mente. Eso es lo que te está diciendo, que no te quedes en la cama, que no te quedes quieto y dejes que te consuma tu mente. Está diciendo en tu enojo, no en el del otro. Cuando busqué la primera vez que se menciona la palabra enojo en la Biblia, me encontré que está en Génesis 4 del 2 al 8. Ahí es donde encontramos un primer conflicto, una historia que seguro la conocen, Caín y Abel. Hace años que conozco la historia, la he aprendido en la escuelita dominical de estos dos hermanos, pero pasé por alto un detalle que es realmente importante. Mientras Caín se enoja porque Dios no acepta su ofrenda, ¿qué hace? ¿Conocen la historia? Mata a su hermano. Y el Señor vino y habla con él. Y el Señor, él mismo, le dice a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué andás cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y de repente me doy cuenta que no es tanto la historia de Caín y Abel, sino que por medio de esta historia Dios nos está hablando y nos está mostrando lo que dejó que consuma nuestra mente. Lo hace salir a través de nuestra boca o de nuestras acciones, que revela la fuente de lo que está impulsando tus decisiones. Puedo notar 3 cosas en la historia de Caín y Abel. Primero, la mente. Caín se rehúsa a humillarse y permite que el enojo se intensifique en él. Luego, su boca. Caín no está dispuesto a soltar y declarar perdón. No está dispuesto a que el perdón salga de sus labios, por lo cual lo domina. El pecado que estaba al acecho, estaba a la puerta, lo domina profundamente. Tanto que él mata a su hermano. Le dio a sus sentimientos el derecho de sus actos. Dejó que sus hechos, que sus sentimientos fluyan al punto de que él no tiene más control de sus actos y llega a ser una locura tal como matar a su hermano. ¿Te pasó alguna vez de que alguna persona haga algo que no te entra en la cabeza? ¿Cómo puede haber hecho tal cosa? Pero ¿cómo puede ser que estaba pensando? No estaba pensando. No estaba controlando sus actos. Sus sentimientos fluyeron desenfrenadamente y tomaron control de sus decisiones y de lo que hacía. Ya no decidía por sí mismo. Su enojo, su rencor, su resentimiento estaba decidiendo por él. Qué poderoso recordatorio para que no dejemos que el enojo y que la frustración corran desenfrenadamente en nuestros pensamientos. Es difícil cuando el dolor es tan fresco, cuando la frustración es permanente. Pero a medida que el sol se pone, nos recuerda la palabra que es tiempo de hacer una pausa. Eso está diciendo el texto. A medida que el sol se está poniendo, hace una pausa. Y deja que Dios se ocupe de cualquier reacción fuerte.
que pueda salir de nosotros, que pueda dañarnos aún más, que pueda traer más heridas. Podemos orar el Padre Nuestro, podemos orar al Señor con nuestras palabras, decir que necesitamos que su perdón fluya hacia mí y a través de mí. En este momento, para que su Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, pueda limpiarnos y pueda sanarnos. Y eso no minimiza tu dolor. Lo pone en manos de Dios para que Él pueda ayudarnos a procesarlo de una manera mejor. Amén. Y en cuarto lugar, una nueva forma de caminar y de ver. Decí conmigo, una nueva forma de caminar y de ver. Todo esto suena bien, pero a veces el corazón aún duele. Y la persona que te lastimó quizá nunca te dijo perdón. Nunca te dijo que lo siente, nunca cambió de actitud. Y entiendo que a veces sentimos que la sanidad parece imposible si la otra persona no hace un cambio. Parece imposible que haya una sanidad cuando la situación sigue igual. Es imposible que yo pueda perdonar o estar bien si todos siguen en el mismo lugar y no me piden perdón y no cambian. Queremos que admitan el error, queremos que hagan lo correcto, queremos que se disculpen, que cambien. A veces hay situaciones que no se pueden revertir. Hay padres, personas que no están y han dañado, han lastimado y hoy ya no están. Y quedamos heridos para toda la vida porque esa persona no va a venir a pedir perdón. No va a revertir lo que no nos dio, el daño que nos hizo. Personas que quizás no vamos a ver más. Y sentimos que no hay forma de cerrar ese ciclo si la otra persona no cambia lo que hizo. Pero estoy aprendiendo y quiero que aprendas conmigo que nuestra capacidad para sanar no depende de las decisiones de nadie más que de las nuestras. Quiero que veamos juntos 2 únicos milagros de sanidad. Hizo más Jesús, pero 2 únicos milagros que hizo en Jerusalén, que están en el libro de Juan. El primer milagro está en Juan 5. Después, si quieren leerlo, la historia, Juan 5. Pero yo te cuento. En este capítulo leemos acerca de un hombre inválido que pensó que necesitaba ayuda de otros para meterse al agua cuando los ángeles la agitaban. Él no podía caminar, estaba al lado del estanque y él creía que cuando las aguas se movían tenía que venir alguien, sumergirlo y él iba a ser sano. Según la superstición creída por muchos. Así que cuando Jesús viene y le pregunta si quiere ser sano, la respuesta del hombre fue sorprendente. Le dio una excusa basada en que nadie lo ayudó a entrar al agua. O sea, hermano, ¿estás entendiendo la situación? ¿No es increíble? Jesús está al lado y le está diciendo, ¿querés que te sane? Y el paralítico le dice, no, pero es que nadie me mete en el agua. Está centrado en lo que el otro tiene que hacer. Y no se da cuenta que está Jesús frente a él, diciéndole, ¿querés que te sane? Hermano, Jesús está a tu lado, diciéndote, ¿querés que te sane? Y a veces estamos tan concentrados en lo que el resto debería hacer o cambiar, que te perdés la oportunidad de que Jesús sane tu corazón. Sin decir una palabra, Jesús le ordena que se levante, que recoja su camilla y camine. Y dice la Biblia que al instante aquel hombre quedó sano. La sanación no involucró a nadie más que al paralítico y a Jesús. Tu sanidad esta noche no necesita a nadie más que a Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.
El otro milagro de sanidad se encuentra en Juan 9, con un hombre que era ciego. Y en esta historia encontramos que los discípulos querían saber la razón de la ceguera de este hombre. Ellos estaban concentrados en por qué es ciego. Sin embargo, Jesús desecha las suposiciones de los discípulos. No culpó ni avergonzó a nadie y dijo, escuchen esto, lo que le dijo Jesús. La ceguera de este hombre sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Qué difícil pensar que situaciones difíciles que vivimos, tristes, enfermedades, una ceguera, qué difícil creer que Dios la permitió para poder mostrar su obra. Qué difícil que veamos esa situación como la posibilidad de que Dios haga algo. Hace un tiempo leí unos devocionales de Pedro, muy lindos, en un contexto de tormenta que cada uno vivimos. Y había unas preguntas. Y decía, ¿es posible ver al Dios que prospera sin pasar un tiempo de necesidad? ¿Es posible ver a Dios hacer un milagro de sanidad sin vivir un tiempo de enfermedad? Queremos que Dios obre un milagro, queremos que Dios revierta una situación, nos sane, pero no queremos pasar por el momento, el proceso donde Dios puede hacerse visible. Dice que Jesús entonces escupió el suelo, mezcló un poco el barro y lo unta en los ojos del ciego y le ordena que vaya a lavarse al estanque de Siloé. Y noten una vez más, ¿cuántas personas estuvieron involucradas en este milagro? El ciego y Jesús y nadie más. Jesús dio la instrucción, el hombre ciego obedeció, Jesús lo sanó y él siguió adelante. El primer milagro nos mostró una nueva forma de caminar. Y este milagro nos muestra una nueva forma de ver. Hay en Jesús la oportunidad de tener una nueva forma de caminar en tu vida y una nueva forma de ver tu vida. Únicamente en Jesús es posible. Amén. Al aprender sobre esto, escribo unas pequeñas notas. Para mí, el seguir adelante es ver más allá de la oscuridad presente. Es algo que está entre el Señor y yo. No necesito esperar a otros para hacer algo. Simplemente debo obedecer lo que Dios me está pidiendo en este momento. Dios me dio una nueva forma de caminar y me está dando una nueva forma de ver. Y es el perdón. Y es maravilloso. Amén. Nuestra capacidad de sanar no puede depender de que alguien quiera el perdón, sino solamente de nuestra voluntad para darlo. Nuestra capacidad de sanar tampoco puede depender de que reciban o no las consecuencias que creemos que son adecuadas por lo que hayan hecho, sino que nuestra obediencia debe confiar, nuestra obediencia para confiar en la justicia de Dios, que a veces la vemos y a veces no la vemos. Mi sanidad es mi elección y tu sanidad, hermano, también es tu elección. Es la elección de dejar que Jesús obre en tu vida en esta noche. Podemos sanar, podemos perdonar y podemos confiar en Dios. Y ninguna de las situaciones pueden ser detenidas por nadie. Amén. Quiero que cierres tus ojos donde estás
Si querés antes ponete de pie.